Hola mi poca pero querida audiencia. Hoy veremos un video dedicado a conocer un poco más de estas criaturas, los demonios. Descritos como nefastos seres pecaminosos, pero de carácter espiritual. Pues habitan en planos que no son percibidos por la mayoría de las personas. Entre el listado de estos 10 demonios no incluiré a Lucifer, o Satanás. El top es comprendido en su mayoría por los demonios de más alta jerarquía. Llámense ángeles caídos, en antaño seres de luz, entre otros que nunca lo han sido. Algunos siendo deidades oscuras. Lo cierto es que son seres de gran poder y peligrosidad, que portan consigo a huestes demoníacas, y mantienen conocimientos ocultos para la mayoría de nosotros. Muchos controlan a legiones de otros demonios de menor rango y demás entidades oscuras. Así pues, veremos un listado de los 10 demonios más poderosos, temibles, y aterradores. Número 10. Mamón. También conocido como Mamonas, o Amón. Se podría decir que según varios textos es la personificación, el arquetipo de la avaricia, de la codicia, de las injusticias. Sonríe ante el salvajismo del capitalismo, ante la sed de ricos y pobres por alcanzar el dinero en la esclavitud de sus almas. Y en un mundo donde el dinero lo controla todo, es el rey del mundo terrenal. Su nombre, Mamón, proviene de una palabra aramea que significa riqueza. Aunque la etimología puede variar, en lo que podría significar confiar. Junto con la palabra hebrea de Madmón, que significa tesoro. Confiar en los tesoros. Mamón es uno de los demonios más poderosos de todos, un embajador del infierno que observa al mundo en su cueva llena de tesoros inimaginables. Es uno de los 7 príncipes del infierno, al cual se arrodillan todos aquellos adoradores del dinero y el materialismo. Mejor dicho, a todos aquellos esclavos del dinero. Se dice también que fue un querubín que siguió a Lucifer entre sus principales lugartenientes en la rebelión de los ángeles. Número 9. Asmodeo. Es un demonio del canon católico, pero se lo ha representado en diferentes religiones. Se le atribuye el pecado de la lujuria, es también el demonio acusado de la sensualidad excesiva y de otros pecados carnales derivados. Es representado también como el rey de todos los demonios, un concepto similar al de Satanás en el cristianismo. También como el amante de Lilith y quien tentó con el fruto del árbol del conocimiento a Eva. Puesto que tanto Asmodeo como Samael tienen una gran correlación entre sí, es posible que Samael sea el mismo Asmodeo, Asmodeus o Asmodai, además fue un ángel de alta jerarquía. Asmodeo es también uno de los 7 príncipes gobernantes del infierno. Se dice que el rey Salomón lo obligó a construir el templo de Jerusalén, pero es también Asmodeo quien engañó a Salomón por un período de tiempo, quitándolo del trono. Se dice que es similar al ángel de la muerte, pues corrompe y mata con un veneno mortal, también es uno de los demonios más engañosos. Asmodeo es padre de miles y miles de demonios. Número 8. Pazuzu. Es el rey de los demonios del viento en la mitología acadía, asiria y sumeria. Se dice que también para los sumerios representaba el viento del suroeste, que traía las tormentas, y portador de las pestes, y las plagas del delirio y la fiebre. Se le representa con cuerpo de hombre, cabeza de león o perro monstruoso, cuernos, garras en sus pies, cola de escorpión y 2 pares de alas de águila en su espalda. La posición de manos que toma representa tanto el bien como el mal, la muerte y la vida, o la creación y la destrucción. En la antigua civilización sumeria se cuenta que Pazuzu era uno de los 7 demonios malvados, y a este era invocado para que hiciera volver a los infiernos a otros demonios malvados. Al parecer Pazuzu era mencionado con un evidente poderío sobre otros demonios. A pesar de ser un ser malvado, se utilizaban amuletos con su imagen para rechazar a la Mashtu, su enemiga, y evitar desgracias sobre las madres embarazadas y los recién nacidos. Se dice que Pazuzu es hijo de Anu, dios padre del panteón sumerio. La representación que más se ha visto de Pazuzu es en las películas del Exorcista. Número 7. Odua. También llamado Odudua. Es un orisa, es decir, una deidad de la religión yoruba. Es una de las deidades más poderosas de la mencionada religión africana, su culto está en los santeristas. Se menciona que su representación material alude a la formación del mundo, del cual forman parte el reino vegetal, animal y mineral. Se lo puede considerar un dios oscuro.
Vive en las tinieblas y se vale del control de los espíritus para poder manifestarse. Ya que es una masa espiritual de enorme poder que no tiene forma ni figura definida. Lo único definido en su representación es que tiene un solo ojo fosforescente. Se dice que representa el control del destino, y los secretos y misterios de la muerte. No se debe discutir ni alzar la voz frente a su imagen, por el peligro que puede representar. Se sacrifican codornices y gallinas en su honor actualmente, y para los anteristas, Odua es sincronizado con Jesucristo de los cristianos. Número 6. Ravana. Es el rey de los demonios Raksasas, en el hinduismo. Los Raksasa eran demonios que, como bien significa el nombre en indonesio y malayo, eran gigantes y fuertes. Ravana era quien los gobierna, su nombre significa el que hace llorar. Ravana es representado con 10 cabezas, que simbolizaban que tenía un gran conocimiento que se expandía en 10 direcciones diferentes, y 10 pares de brazos, que simbolizan que podía hacer el trabajo de 10 hombres. Ravana era un híbrido entre un asura, que son deidades corrompidas que están en constante batalla, y entre un brahman, que sería un sabio o un santo. De entre todos los demonios antes mencionados, Ravana es el que más salud ya que fue o estuvo en algún momento en el mismo plano que los hombres. Se cuenta que Ravana era tanto un conquistador de demonios como de humanos. Número 5. Belcebú. O Belcebú, que se deriva del Baal Zebú, es una deidad filistea. Llamada en ese entonces apropiadamente Baal Sebaot, por los hebreos, que significaba deidad de los ejércitos. Se cree que el nombre ata entidad deriva etimológicamente del Baal Zebub, que significa el señor de las moscas. Los hebreos tuvieron que ver con los nombres, de forma que a veces las variantes eran burlas hacia los adoradores de Baal, del cual procede también Belcebú, que era parte del culto a los Baales. Belcebú también significaba el señor de la gran morada, o señor del abismo. Belcebú es uno de los demonios más poderosos e importantes del infierno, es posible representarlo como un dios oscuro. Es uno de los príncipes del infierno, y arquetipo de la glotonería, pero también de la soberbia junto a Lucifer. Si fuera por su alta jerarquía estaría justo por debajo de Lucifer, aunque a este último no se lo cuenta en el listado. El nombre proviene de que en los templos, la carne de los sacrificios se dejaba pudrir y se llenaban de moscas. Se dice que es de los pocos demonios que no se someten al poder de Satanás. Una de sus formas alegóricas es la de una criatura colosal, amenazante, peludo y negro, con grandes cuernos, el rostro hinchado, alas de murciélago y una cinta de fuego como corona. Existe un gran parentesco entre Belcebú y el dios principal Baal de los fenicios. Número 4. Leviatán. El Leviatán es una monstruosa criatura mencionada en los textos hebreos y cristianos. Algunos lo asocian como una especie de animal de tamaño monstruoso, otros en cambio, aluden al Leviatán como un demonio que gobierna el mar, especulando que sea el mismo demonio Raab del folclore judío. En varias religiones parece haber un monstruo marino que tiene que ser destruido para permitir la formación del mundo. Podríamos decir que el Leviatán es la representación de las fuerzas del caos, de lo indomable. Se lo describe también como uno de los 7 príncipes del infierno, siendo el arquetipo de la envidia. En la Biblia se dice que un día el mismo Dios castigará y vencerá con su espada al legendario Leviatán. El Leviatán es desde lejos una de las entidades más enigmáticas, porque es posible que sea algo más mundano. Número 3. Abadón. Es un ser de carácter tanto angélico como demoníaco, mencionado también en la Biblia. En el Antiguo Testamento se refiere a Abadón como un abismo insondable, vinculado al mundo de los muertos. Abadón es muy parecido en parte al dios egipcio, Apophis, por algunas de sus características. El nombre Abadón se traduce en griego Apolión, que significa destructor, o el exterminador. Según algunas fuentes, Abadón sería uno de los más importantes generales del imperio de las tinieblas. Y por el contrario, un representante de Dios que tiene la llave del abismo. En el Apocalipsis se menciona que es el ángel o estrella del abismo sin fondo, que encadena a Satán por 1000 años. Abadón es el destructor, jefe de los demonios de séptima jerarquía, rey de un ejército de langostas que se lanzarán sobre los enemigos de Dios, al final de los tiempos. Es quien gobierna sobre el abismo sin fondo, o el limbo de las almas. Número 2. Lilith. Según la Biblia, Lilith fue la primera mujer de Adán, que se rebeló ante Adán y ante Dios.
tomó el poder del nombre de Dios, y se dio poderes a sí misma, escapando del jardín de Edén al Mar Rojo, por su propia iniciativa. Se dice que a través de la unión de Samael, y otros demonios, o ángeles caídos, Lilith engendró y parió a miles y miles de entidades demoníacas. Demonios, sucubos, y vampiros, fueron las criaturas que dio a luz. Adán pudo haber sido en vez de un hombre, una humanidad, pero Lilith podría ser un demonio muy real. Se la conoce como la reina de la noche. Siendo una entidad demoníaca femenina muy poderosa, relacionada con la fertilidad. Su nombre significa espíritu de la noche, o la noche que rodea a la tierra. Se cree que rapta a los niños de sus cunas por las noches, y ante los hombres aparece como un sucubo. Existe un gran parecido entre Lilith y la deidad mencionada en el Necronomicon de Shub-Niggurath. La cabra negra del bosque de los 10.000 bastardos. Lilith es aludida al poder envolvente de lo más oscuro de la noche, y a la magia, pues Lilith es muy relacionada con prácticas de magia negra. Número 1. Moloch Baal. O Baal-Amón. Dos seres glorificados como deidades en un remoto tiempo, pero que aún hoy en día se los siguen adorando, mediante el culto a Baal. Tanto Moloch como Baal-Amón son muy parecidos, y pertenecen al mismo origen. Al culto de los Baales, que eran dioses masculinos. De origen fenicio y canaanita, también adorado por cartagineses y sirios. Tanto Moloch Baal, como Baal-Amón eran identificados con Cronos y Saturno, de griegos y romanos respectivamente. Moloch es asociado directamente a Melkart, un dios fenicio del fuego sagrado de las ciudades. Y Moloch es relacionado también con el fuego purificante. Moloch era denominado a veces como el dios rey. A Moloch se le sacrificaban niños, especialmente los bebés. Ellos eran metidos dentro de una estatua de bronce de Moloch, y dentro se encendían las llamas, y mediante los mecanismos del artefacto los infantes no podían escapar, y sucumbían al holocausto de las llamas. El culto de Moloch Baal sigue existiendo actualmente, la horrible práctica de quemar personas vivas, a veces, armando figuras hechas de madera y paja que se encienden fuego. Las dos deidades hasta se representan casi de la misma manera, Moloch como una figura humana con cabeza de becerro o carnero, sentado en un trono con un distintivo de realeza. Y Baal-Amón, de la misma manera como una figura humana con cuernos de carnero, barbudo y sentado en un trono. El nombre de Baal-Amón viene de Baal, que significa señor, y Amón, vendría del nombre Amón, que puede relacionarse a un dios egipcio, o a un demonio que lleva el mismo nombre, y que, curiosamente, es retratado mitad búho, siendo el búho otro símbolo de Moloch. A Baal-Amón también se le practicaban sacrificios humanos, llamados Molk, nombre del cual podría provenir Moloch, siendo Baal-Amón el posible primer nombre de la entidad oscura. Baal-Amón era un dios atmosférico, atribuido a la fertilidad de la vegetación, y a la abundancia de las cosechas. Esta entidad, Baal, es mencionada también en tratados de demonología, como el primero de los 7 príncipes del infierno. Mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento, confiriéndole a su nombre el significado de maestro, o el propietario. Moloch, Baal-Amón, fue un ángel antaño, posiblemente un querubín compañero de Lucifer que le siguió en su caída. Se lo llegó a considerar el dios Sol en algunos lugares, y estuvo rivalizando mucho con Yahvé, es decir, el dios judeo-cristiano, durante un tiempo, hasta que se lo demonizó. Hay un gran simbolismo en los grupos elitistas del mundo, referente a esta entidad. Todo apunta a que sigue el culto a Baal actualmente, sobre todo a este demonio entre muchos.